¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase, ¿verdad? Y hoy el tema que vamos a ver es salmonelas y shigelas. Estas bacterias siguen perteneciendo a la familia que ya estamos estudiando, la familia Enterobacteriaceae. Pero ahora cambiamos de género. ¿Se acuerda que habíamos visto Escherichia coli y un montón de bacterias más? Bueno, ahora cambiamos de género. Si bien estamos dentro de la familia Enterobacteriaceae, pasamos al género Salmonella. Se escribe Salmonella con doble L y se pronuncia Salmonella. ¿Por qué motivo se llama así? Les voy a hacer un poquito de historia muy breve. Allá por entre 1855 y 1884 hubo una epidemia de peste porcina, una peste porcina. La peste porcina provocada por un virus. Y en las deposiciones de los cerdos aislaron una bacteria, que era la famosa, que era la salmonela, descubrieron la salmonela. El que hizo este aislamiento fue el doctor Theobald Smith. Y este trabajó en esa tarea junto con un ayudante, el doctor Daniel Elmer Salmon, y de ahí vino el nombre de salmonela. Ustedes van a ver que en la página donde yo le doy la taxonomía de las salmonelas está toda la historia y cómo fue cambiando los nombres de los grupos y los subgrupos de salmonelas. Es un grupo muy complejo, ¿no? La salmonela es una bacteria compleja y luego se pudo aclarar muchas cosas a partir del empleo del ADN y la técnica de la PCR, la reacción de polimerasa en cadena. Entonces, una vez que se estableció el genoma de la salmonela, luego se pudieron establecer las especies y las subespecies de la misma. Esto simplemente léanlo, toda la historia de la taxonomía de la salmonela. Resumiendo, hoy en día tenemos la salmonela bongori y la salmonela entérica. Y dentro de la salmonela entérica tenemos varias subespecies, como por ejemplo la salmonela que está en el cerdo, se llama Choleriasuis, la salmonela enteritidis, la salmonela niansal, la salmonela paratifi, la salmonela tifi, la tifimurium y la virginia. De todas estas, la que nos interesa a nosotros, la que afecta fundamentalmente al ser humano, es la salmonela tifi y la salmonela paratifi. Tenemos que decir, para empezar, hacer una descripción microbiológica de esta bacteria. Tenemos que decir que pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae, ya lo dije. Son bacilos gram negativos, es decir, cuando yo les pregunte las características microbiológicas me tienen que decir todo eso, si son bacilos gram positivos, gram negativos, etcétera, etcétera. En este caso es un bacilo gram negativo, es anaerobio esporulado, es anaerobio facultativo, repito, bacilo gram negativo y anaerobio facultativo, tiene flagelos peritricos en los polos, es un patógeno de los animales y del hombre, del ser humano, y hay dos especies importantes, como yo dije, la bongori y la entérica. Y la entérica se subdivide en varias otras subespecies. La salmonella entérica es la especie tipo de salmonella y se subdivide en seis subespecies, que incluye a su vez 2.500 serotipos. Por eso la complejidad de esta bacteria. La característica de la salmonella es que no desarrollan cápsula, salvo la salmonella tifi. Después además no desarrollan cápsula y tampoco esporos. Pues yo recién cometí un error cuando le dije esporula. No esporula.
no desarrollan cápsulas salvo la Salmonella typhi y no esporula. Son bacterias móviles, producen ácido sulfídrico, otra característica bioquímica, ácido sulfídrico, emplean la glucosa como fuente de hidratos de carbono, porque tienen la enzima que se los permite hacer, no emplean la lactosa, no producen ureasa, ni tienen tampoco un metabolismo fermentativo. Es decir, cuando yo les pida, denme las características microbiológicas de Salmonella, me refiero a esto. Y a continuación me van a tener que decir los medios, además de la programación de Gram, los medios de cultivo en los cuales desarrolla, cuál es el aspecto de las colonias y cómo es cuál es las pruebas bioquímicas para tipificar. En ese orden. Podemos decir que la enfermedad provocada por la salmonela se llama salmonelosis y es una zoonosis con doble O, zoonosis. ¿Qué significa esto? Enfermedad de los animales que pasan al hombre, o sea, el hombre se enferma de los animales. ¿Cuál es el hábitat natural de las salmonelas? El intestino. El intestino tanto del hombre como de los animales. Bien, esto ya hablamos de la taxonomía de las salmonelas. Y tenemos que decir también que las cepas de salmonela, de acuerdo a la clasificación del señor Kaufman, con doble F, Kaufman y White, llegan a ser más de 50 serogrupos. Hay más de 50 serogrupos basados en el antígeno O, el antígeno somático. Si la bacteria, la salmonela, tiene en su cuerpo, en su soma, el antígeno O. Y tiene más de 2.500 serotipos y cada uno con una combinación de antígeno somático O, antígeno flagelar H1 y antígeno flagelar H2. Esto es importante, es decir, cuando nosotros en el laboratorio nos llega un suero y tenemos que decirle al médico si hay anticuerpos contra la Salmonella typhi y la Paratyphi, hay que enfrentarlo con 4 antisueros específicos. Es decir, el suero del paciente, enfrentarlo con el especie. Donde quiero saber si están los anticuerpos, el suero del paciente yo quiero saber si están los anticuerpos, entonces lo tengo que enfrentar con el antígeno A, de la Typhi A, con el de la Typhi B, con el de la Paratyphi A y con el antígeno de la Paratyphi B. Entonces, la reacción de laboratorio para saber si hay anticuerpos de la Salmonella typhi. Paratyphi se llama reacción de Vidal, se pronuncia Vidal, pero se escribe con W, reacción de Widal. Entonces, enfrentamos suero del paciente, no queremos saber si hay anticuerpos de la Salmonella. ¿Y por qué? Usamos 4 antígenos. 4 antígenos, ¿por qué? Porque la Salmonella tiene un antígeno somático, un antígeno H, que es el flagelar, que en realidad es H1 y H2, y después uno paratífico A y uno paratífico B. Bueno, es típico de la Salmonella en principio provocar cuadros de gastroenteritis, más sencillito, gastroenteritis. O si no, la fiebre entérica, que ya es una cosa mucho más delicada, pero en principio gastroenteritis. Y teniendo en cuenta la importancia de la clínica epidemiológica, hay más de 2.000 serovariedades de Salmonella, pero se pueden agrupar en 3 divisiones ecológicas. Cuando ustedes vean escrito el nombre de una bacteria y a continuación SP significa sin particularidades, por ejemplo, y cuando vean escrito SPP,
mejor dicho, sin especies, no sin palabras, sin especies. Nombre de la bacteria, a continuación, SP significa sin especie. Y cuando viene el nombre de la bacteria escrito SPP, sin subespecie. Entonces, las salmonelas pueden agruparse en tres divisiones ecológicas. Serían subespecies. Por ejemplo, la salmonela SPP, hay salmonelas adaptadas a vivir en el ser humano. Dentro de estas está la salmonela typhi y la paratyphi A, B y C, que son las que nosotros siempre manejamos en el laboratorio. El segundo grupo son las otras salmonelas SPP, también son subespecies, ¿verdad? Adaptada a hospedadores no humanos, que en forma circunstancial pueden afectar al hombre. Por ejemplo, está la Dublín, la salmonela Dublín, una Choliare Suisse, etc. Pero esto ya es una salmonela del animal que puede pasar al hombre. No, la más común, repito, es la typhi y la paratyphi. Y el tercer grupo de salmonelas SPP, o sea, esas subespecies, son las salmonelas que no tienen ninguna adaptación específica al hospedadero. Incluye como 1800 senovariedades, muy ampliamente distribuidas en la naturaleza. Y causan estas últimas, SPP, que son las responsables de las grandes salmonelosis en el mundo. La primera te lleva a la fiebre tifoidea, que es la típica fiebre tifoidea, la enfermedad. En cambio, estas últimas a la salmonelosis. La salmonelosis son realmente problemas gastrointestinales. Entonces recuerden, cuando al lado del nombre de una bacteria dice SP, es sin especie. Y cuando dice SPP, es sin subespecie. Seguimos dando datos sobre el enfoque microbiológico o el estudio microbiológico de la bacteria, además de decir qué coloración gran tiene, si son aerobios o no, si forman esporos o no, si flagelos o no, etcétera, etcétera. Ustedes me tienen que poner en qué medios de cultivo desarrolla las salmonelas. Por ejemplo, desarrolla en medios selectivos. Un ejemplo de ello, yo creo que se lo mencioné en otras clases cuando hablamos de medios de cultivos. El medio de cultivo por excelencia de la salmonela es el agar SS. También desarrolla en agar sangre. ¿Y por qué tiene que ser el medio selectivo? Porque tiene que impedir el desarrollo de otras bacterias patógenas presentes. Yo quiero solamente investigar salmonela o shigella. Y también estos medios, el agar sangre o el agar SS u otros que hay, también te inhiben el desarrollo de la flora intestinal saprófita. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, lo que me va a desarrollar a mí el agar SS es solamente la salmonela o la shigella según corresponda. Tienen que decirme también la caracterización de la bacteria salmonela, me tienen que decir cuántos antígenos tiene. Entonces, me tienen que decir que tiene el antígeno somático O, que está en el cuerpo, que es un lipopolisacárido de la pared celular de la bacteria. Es termoestable este lipopolisacárido y es la base de la clasificación de los subgrupos de salmonela. Eso es muy importante. Luego el otro es el antígeno flagelar, el antígeno H, que es H1 y H2, es la llamada proteína flagelina, que es termolábil. La primera era termoestable, esta es termolábil. Y también es la base de la clasificación de los serogrupos. La anterior era la base de la clasificación de los subgrupos. Esta última, la flagelar, es la base de la clasificación de los serogrupos. Y luego hay una envoltura B corta I, V, que es termolábil. Esta envoltura es la responsable de la virulencia de varios serotipos patogénicos de salmonela. Con respecto a la virulencia de esta bacteria, podemos decir que, al igual que otras bacterias gram negativas, la salmonela lo que usa
es un sistema secretorio especializado llamado tipo 3 romano, que lo que hace es inyectar dentro de las células eucariotas ciertas proteínas efectoras. ¿Qué hacen estas proteínas efectoras? Manipulan las vías de señalización celular y también las vías de la bacteria. Y se ha observado la entrega de la proteína CIPA a células que luego lo que hacen es debilitar la maquinaria intracelular del huésped y promueven a su vez la virulencia en los mamíferos. Esto es todo muy rápido, todo lo que le acabo de contar es muy rápido, aproximadamente 10 minutos. Y así de esta manera poder establecer un nicho para su multiplicación intracelular y poder seguir infectando a células del organismo. Tenemos que decir que en principio la salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria, generalmente alimentos de origen animal. ¿Dónde se dan los brotes de salmonelosis? En las escuelas, en las guarderías, en los geriátricos, en los restaurantes. ¿Y saben cuándo hay brote de salmonelosis? Para fin de año también, en verano y sobre todo para fin de año. Se hacen las fiestas de despedida y todo el mundo come esos bocaditos rellenos con unos pescaditos que no sabemos qué es, y mayonesas y cremas. Bueno, generalmente ahí está, y huevos, todo, tiene todo eso, bueno, ahí está metida la salmonela. Y después la gente presenta en cuestión de horas o días, 1 o 2 días, ya aparecen cuadros gastrointestinales. El periodo de incubación es rápido, ¿no? Generalmente de 12 a 36 horas. ¿Por qué le mencioné el huevo? Porque a las gallinas y los pollos, los alimentos que le dan, los alimentos con que los pollos y la gallina, los alimentos con que los nutren, contienen ya ellos salmonela. Entonces, pobres animales ingieren alimentos con salmonela. Lógico, la salmonela va a estar en la materia fecal de los pollos y la gallina. Cuando ponen el huevo sale por un conducto infectado de salmonela. Por eso nosotros en nuestro hogar, uno agarra los huevos, los rompe y los tira enseguida para cocinar. No, primero habría que lavarlos bien abajo de la canilla, con agua y un poquito de jabón, o en agua, una gotita, dejarlos sumergidos un poco en agua, una gotita de cloro, de lavandina, y después enjuagarlos y romperlos y cocinarlos. Porque si el huevo no está bien cocido, nos podemos infectar con salmonela. Nuestras manos quedan infectadas de salmonela. Y vamos contaminando la carne, las verduras, todo lo que tocamos. La cantidad de salmonela que no solamente está en la superficie de los huevos, está sobre la superficie del tomate. Y en general con frutas y verduras que están en contacto con la tierra. Siempre hay salmonela presente. El tamaño del inóculo de salmonela para que te provoque una salmonelosis varía. Generalmente es grande, no se necesita, con poquita cantidad de inóculo no te vas a enfermar. Pero dice que generalmente entre 10 a la quinta y 10 a la sexta de organismo, o sea, de salmonela, con eso te infectas. Estas bacterias son poco resistentes, la salmonela o las salmonelas son muy poco resistentes a los ácidos. Por lo tanto, gracias a Dios, el ácido clorhídrico del estómago las mata. No pasa el ácido clorhídrico del estómago. Ahora, pero por ejemplo, si no tenemos en el estómago la acidez que corresponde, o por ejemplo, si estamos tomando antiácidos que baja nuestro pH, ahí la salmonela no muere y sigue de largo, se va a los intestinos. Bueno, entonces llegan al intestino y ahí se encuentran con dos defensas por parte del organismo. Como en primer lugar,
la rapidez del tránsito intestinal, que no les es tan fácil adherirse a las paredes del intestino. Y por otro lado, la flora bacteriana normal, la microbiota normal, que no le gusta que venga a copar la parada una bacteria ajena. Pero las salmonelas que logran vencer estas defensas se adhieren a la mucosa y pueden producir a la mucosa intestinal y pueden producir por dos cosas: un patrón secretor, y en ese caso el paciente tiene una diarrea aguda, acuosa, o bien un patrón invasor, y entonces el paciente adquiere la famosa enfermedad entérica, la fiebre tifoidea o la fiebre paratifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que se asocia a las bacterias del género Salmonella, ¿no? Salmonella typhi, y Paratyphi A y Paratyphi B. El único reservorio de Salmonella typhi es el hombre. O sea, la Salmonella typhi se transmite de persona a persona. La fiebre paratifoidea tiene ciertas similitudes con la tifoidea, pero su curso es mucho más benigno. La paratifoidea la producen los serotipos Paratyphi A, Paratyphi B y Paratyphi C. Las infecciones por Paratyphi A son comunes en África generalmente, la Paratyphi B en Europa, y ahí presentan gastroenteritis muy severas a veces. Y la Paratyphi C no es muy común, generalmente en Extremo Oriente, y cuando se desata ahí suele provocar septicemia. Nosotros acá, te repito, tenemos cuadros de salmonelosis fundamentalmente por causas de los alimentos. O sea, la salmonela nos llega a nosotros a través de los alimentos, pero también nos puede llegar a través del agua contaminada. Por eso es muy importante tener agua potable o agua corriente y cloacas, porque si no la gente tiene las letrinas, hace sus deposiciones, de la tierra empieza a contaminar las napas, eso se va al agua y bueno, entonces está contaminada las aguas. A veces se dan brotes de fiebre tifoidea en el litoral, muy común en el litoral brotes de fiebre tifoidea. La salmonelosis tiene un periodo de incubación bastante corto, de 5 horas a 5 días más o menos. Se caracteriza con diarrea, dolor abdominal. El enfermo, a través de la materia fecal, o sea, a través de las heces, o sea, a través de su excremento, elimina bacterias y se presenta fiebre entérica con un periodo de incubación de 7 a 28 días. Primero la salmonelosis, ¿no? Hablamos 5 horas a 5 días, diarrea, dolor abdominal, y aparecen las heces del paciente la bacteria. Luego, si tiene una fiebre entérica, el periodo de incubación es de 7 a 28 días aproximadamente. Ya la fiebre entérica te provoca dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal, diarrea, se producen erupciones macropapulosas en el pecho y en la espalda. Los pacientes tienen un periodo de convalecencia entre 1 y 8 semanas, y las personas, a pesar de curarse, siguen eliminando salmonelas a través de la materia fecal. Y entonces pueden seguir contagiando pacientes.
como medida de prevención o de profilaxis, lo que les dije recién, limpiar todas las superficies de los huevos con hipoclorito de sodio, cocinar bien, el calor mata todo, y la salmonela puede estar en la carne, en los huevos, en las aves, y existe la famosa, la leche puede tener salmonelas, claro, obviamente, y también está lo que se llama la manipulación cruzada. El ser humano toca algo, un alimento con salmonela, y después contamina los otros alimentos que no tienen salmonela, y luego eso pasa cuando le cocina a sus familiares, y por ahí la cocción no está como corresponde, no tiene la temperatura que corresponde, ingerimos la salmonela y hace todo ese estrago que yo le acabo de contar hace un rato. La salmonela tiene una larga supervivencia a temperatura ambiente en los alimentos. Por ejemplo, en la leche puede durar hasta 6 meses la salmonela. En el chocolate varios meses. En la mantequilla hasta 10 semanas. O sea, fíjense la importancia de que los alimentos estén pasteurizados, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. Y es conveniente la buena cocción para evitar que los alimentos nos pasen la salmonela, ¿no? Muy bien. También, si nosotros tenemos los alimentos congelados, las bajas temperaturas no favorecen para nada la salmonela. Es decir, temperaturas de congelación no la favorecen su crecimiento. Y después, altas temperaturas cuando cocinamos tampoco favorecen porque la matan. Entonces dijimos, lo más común, salmonelosis, problemas gastrointestinales, pero también te puede llevar, dijimos, a la fiebre entérica, que es de la cual vamos a hablar ahora. Primero, cuando hablamos de fiebre entérica, hablamos de problemas digestivos, empieza con problemas digestivos, y también el paciente tiene un sudor blanquecino. Eso es lo primero que le llama la atención al médico. Tiene cefaleas, o sea, dolor de cabeza, cursa con leucopenia, es decir, con disminución del número de glóbulos blancos, sin eosinófilos, tiene dolor abdominal, tiene esplenomegalia, es decir, ¿qué es la esplenomegalia? El vaso que aumenta de tamaño, tiene bradicardia, según la temperatura corporal, y se debe a qué? Ya lo dijimos hace un rato, las bacterias penetran en la mucosa intestinal, que está intacta, alcanzan las placas de Peyer, que están en la submucosa, y también llegan a los ganglios peridigestivos. De ahí pasan al torrente circulatorio, y esto da lugar a un cuadro sistémico. Esto que yo le acabo de contar ocurre con la salmonela. ¿Verdad? Pero también ocurre con otra bacteria que se llama Yersinia enterocolítica. Yersinia enterocolítica. O sea que toda esta descripción de fiebre entérica rige para la salmonela y para la Yersinia enterocolítica. Bueno, a todo lo que le acabo de contar, cursa con exantemas, se conoce con el nombre de roseola tifoidea, ¿verdad? Esta roseola tifoidea puede aparecer en el tórax y en el abdomen.
a veces cede de forma espontánea en los pocos días y también puede haber alteraciones del nivel de conciencia en la fiebre tifoidea, que esto aparece sobre todo en la segunda semana. Lo grave es que puede existir perforación intestinal, una peritonitis, en el 5% de los casos, y esto nos damos cuenta porque hay un dolor abdominal muy brusco, muy agudo, y aumenta el número de glóbulos blancos. Al producir la peritonitis, uno de los datos de laboratorio es el aumento del número de glóbulos blancos. ¿Cómo diagnosticamos fiebre tifoidea? Ya les dije, una de las formas es sacarle sangre al paciente y en el suero del paciente hacer la reacción de Vidal, con doble C, pronuncia Vidal-Widal. Ya les dije usando 4 antígenos: el somático O, el flagelar H, el paratífico A y el paratífico B. Esos 4 antígenos enfrentándolo con el suero del paciente. Bueno, entonces decíamos que con un título 1 en 80 se considera como positiva la prueba de la reacción de Vidal. Y hay que seguir haciendo diluciones a ver si queda ahí o sigue subiendo, o sea, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320 y así sucesivamente. Si ustedes van a ver que si la enfermedad disminuye, el título también disminuye. Obviamente, si la enfermedad aumenta, va a haber mayor cantidad de anticuerpos. Pero hay que interrogar al paciente si fue vacunado contra la fiebre tifoidea, ¿no? Porque a veces pacientes vacunados tienen títulos de anticuerpos que no corresponden a la enfermedad, sino que corresponde a la vacuna que le han dado. Entonces, repetimos: diagnóstico de fiebre tifoidea, reacción de Vidal, hemocultivo, o sea, un cultivo de la sangre, y coprocultivo, cultivo de materia fecal. Tenemos que decir también que la salmonela que se acantona en el aparato digestivo, sobre todo en la vesícula biliar, ¿verdad? La vesícula biliar. Y es más común que ocurra en las mujeres con colelitiasis. Y es decir, que entre las piedritas, entre las piernas, está la salmonela metida. Esto tiene más valor epidemiológico. Hay que tratar, depende. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento de las diarreas depende de la gravedad del cuadro. Generalmente lo primero que se hace es, como pierde mucho líquido y sales y sodio y potasio, proteínas, etc., trata de hidratárselo oralmente. Si el cuadro es grave, se hidrata por vía endovenosa y luego se acompaña con antibióticos. Uno de los que está indicado es el cloranfenicol, pero tiene muchas críticas porque tienen miedo a que le provoque una aplasia medular. Actualmente se usan mucho las fluoroquinolonas, y también se usa mucho la cefalosporina de tercera generación para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Bueno, entonces con esto es suficiente con respecto a salmonela. Yo les voy a hacer un cuestionario, también les voy a pedir las pruebas bioquímicas para tipificar salmonela. Y ahora vamos a hablar 2 palabritas de otra bacteria que se llama Shigella. Bueno, esta bacteria es Shigella. ¿Por qué lleva ese nombre? Fue descubierta por un científico japonés en 1897 llamado Kiyoshi Shiga, y de ahí vino el nombre de Shigella. La Shigella, al igual que la salmonella, pertenecen a la familia de las Enterobacteriaceae, pero ya el género no es salmonella como el anterior, sino el género es Shigella. Como todas las Enterobacteriaceae tienen características en común, son bacterias gram negativas, la salmonella móvil. Ahora la Shigella es inmóvil. La Shigella no forma esporas y la Shigella es
incapaz de fermentar la lactosa. Y puede ocasionar también diarreas, no tanto como la salmonela, pero también las puede ocasionar. También las shigelas se las consideran como coliformes fecales, anaerobias facultativas, con fermentación ácido mixta. ¿Vieron el grupo de coliformes que charlamos en clases anteriores? También a las shigelas se la pone como coliformes fecales. En cuanto a la clasificación de las shigelas, hay 4 subgrupos. Uno es el subgrupo A, que ahí está en ese subgrupo A la Shigella dysenteriae. Bueno, esta es brava porque puede ocasionar epidemias y ha ocasionado en el mundo epidemias mortíferas. La otra está el serogrupo B, B larga, que es la Shigella flexneri. Es la que ha provocado casos muy serios de salmonelosis, perdón, no salmonelosis, sino de shigelosis, porque es Shigella, en los Estados Unidos. El otro serogrupo es el C, C mayúscula, y ahí está la Shigella boili, Shigella boili. Hay 15 serotipos de la misma. Y el otro subgrupo es el subgrupo D, de mayúscula, y ahí está la Shigella sonei, que tiene un solo serotipo. También se le dice que es la Shigella del grupo D. Y es la que provoca shigelosis en los países desarrollados, y también los países subdesarrollados adquieren la misma por el viaje de los primeros. Van en avión de un lado a otro y llevan o infectan con la Shigella sonei a los países subdesarrollados. Entonces, repito, salmonelosis es la afección producida por las salmonelas. Shigelosis es la afección producida por las shigelas. Los grupos A y C son fisiológicamente muy parecidos, mientras que la sonei del grupo D se la puede distinguir del resto por pruebas bioquímicas, ¿no? A través de su metabolismo bioquímico. Al igual que la salmonela, desarrolla perfectamente en el agar SS. O sea, agar SS se llama así porque es para salmonela y shigella. Con respecto a la patogenia de la shigella, tenemos que decir que la contaminación es fecal oral. Depende mucho de la edad del paciente, las condiciones del hospedador, si está inmunodeprimido o no, si es adulto o es el paciente de riesgo. Se cree que alrededor de 200 organismos de Shigella son suficientes para causar una infección. La Shigella causa disentería, ¿no? Disentería. Y da lugar a la destrucción de las células epiteliales que hay en la mucosa intestinal. Esto ocurre a nivel del ciego y del recto. Algunas cepas de Shigella, esto es muy importante, producen una endotoxina y también la toxina Shiga. Esta toxina Shiga es similar a la verotoxina de la Escherichia coli O157. Por lo tanto, este es un concepto importante que tienen que tener en cuenta. La toxina Shiga que producen algunas especies de Shigella y la verotoxina O157 de la Escherichia coli causan en los pacientes el síndrome urémico hemolítico que ya hablamos en clases anteriores. Bueno, si seguimos explicando cómo actúa en el organismo la Shigella, tenemos que decir que invaden al hospedador, penetran en sus células epiteliales,
las células epiteliales están en el colon y usando un sistema de secreción específico, la bacteria inyecta una proteína llamada IPA. Esto lo hace en la célula intestinal. Y luego se produce la lisis de las lisis de las membranas vacuolares. Utiliza un mecanismo que le proporciona motilidad, ¿no? Que le proporciona motilidad a la bacteria mediante la polimerización de la actina. ¿A dónde? En la célula intestinal. Y le permite ir invadiendo células adyacentes unas a las otras y así poder propagarse. Bien. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de una shigelosis? Son muy comunes a los de la salmonelosis. Diarrea acuosa, fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, calambres estomacales, etc. En cuanto a las heces, en cuanto a la materia fecal, también suelen tener sangre, tener moco, a veces puede haber pus también. Se dice heces mucosanguinolentas, con o sin presencia de pus. Esto es clásico de la disentería, sangre, moco y pus. A ver, en los pacientes jóvenes, en los niños jóvenes, la shigella puede provocar convulsiones. Los síntomas pueden durar hasta una semana. Y generalmente aparecen entre la segunda y cuarta semana de haber ingerido el alimento o el agua con shigella. La shigella está implicada en algunos casos. Se ha encontrado que además de provocar cuadros gastrointestinales, que charlamos recién, la shigella está implicada en varios casos patogénicos de artritis reactiva. Fíjense, uno nunca se imaginaría que en un proceso de artritis reactivo, o sea, en plena actividad, sea la shigella que esté metida ahí. Y cuando el paciente tiene una disentería severa, pero bien brava, puede ser tratado con ampicilina, también con trimetoprima y sulfametoxazol, o sino también quinolonas, como por ejemplo la ciprofloxacina, etc. Bueno, yo les voy a dar también un seminario sobre shigellas, donde las preguntas van a ser muy parecidas al de salmonella, lo único que son bacterias distintas, tienen sus similitudes, pero también tienen sus diferencias. Bueno chicos, será hasta la próxima clase. Hasta luego.